nombre es Néstor Alberto Rojas, soy parte de la conducción Ejecutivo Nacional de la CTA Autónoma. Milito desde muchos años, de los 14 o 15 años. En mi paso de militancia estuve por distintas organizaciones. Milité en la clandestinidad, milité en tiempos de libertades restringidas más que democráticas y también fui militante en uno de los lugares y un frente de lucha complejo, que es estar prisionero y en manos del enemigo, porque ese es un frente de lucha de la militancia. Y en los centros clandestinos de los cuales tanto se han hablado, y hoy estamos acá, dándole pelea a esto de que no nos roben los derechos como está ocurriendo en la Argentina hoy. Estamos charlando hoy con el amigo y compañero Néstor Rojas. Néstor es un militante que arranca en su más tierna juventud, en su adolescencia, luchando y trabajando en su tierra original, que él nos va a comentar, como hachero, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu acercamiento desde tu trabajo físico para ganarte la vida a la militancia para luchar por tus y vuestros derechos, ¿no?, en aquella época? Crecimos, parte de una generación que crecimos mayormente bajo dictaduras, bajo generalatos, que si no era Onganía, que si era Lanuse, que si era Leviston, y de repente los que somos sobrevivientes sentimos eso como deber y como bueno poder transmitirlo. Yo tengo mi familia que trabajó en la forestal y fue hachero, mi abuelo que me crió, y pude andar, como yo alguna vez te comenté, desde mi primer grado y ver la cara más siniestra de la explotación y de ese sometimiento a través del genocidio que hubo con los hacheros de la forestal, que era inglesa, allá por el norte, que acá hay una película que representa mucho que se llama Quebracho, sobre esa realidad. Pero bueno, después uno va interpretando con el tiempo esto, de los lugares que caminó y de aquellas cosas que vio, porque todos vemos estos signos del genocidio, de la explotación. Después a veces tenemos más capacidad o menos capacidad de poder verlas. Digo, podemos mirar sin ver. Pero crecimos ahí, creo que hay que remitirse hasta en la música. Claro. Es mejor tener el pelo largo que la libertad con fijador, ¿no? Sí, sí. Hay varias canciones que hacen referencia a las dictaduras, como hay libros que hacen referencia en toda Latinoamérica a los dictadores. Claro. ¿Y tu comienzo organizado, en qué organización política es? Y mi inicio es tempranamente, 14, 15 años, en la Juventud Comunista, en la Federación Juvenil Comunista. Pero ya de repente yo como a los 13 años vivía en un conventillo y había unos muchachos con los cuales muchachos grandes. Entre paréntesis, explica que es un conventillo porque no, en España... Un conventillo es un lugar donde vivimos los pobres, porque uno alquila una pieza, otro alquila otra pieza y todos compartimos el mismo baño, el mismo patio. La cocina. La cocina. Y había 4 muchachos, entre los cuales había uno que yo era muy pibe, en ese 13 años, 12. Y era un trabajador metalúrgico que se había formado y que había militado en el Partido Comunista, y me hablaba de eso. Y esto fue un poco El proceso. El proceso de esa semilla que va. Y yo veía que era una persona que leía, me acuerdo que con él aprendí a jugar al ajedrez, y cuando fui a vivir a Berazategui, un lugar donde había un partido comunista importante. Aquí ya en la provincia de Buenos Aires. Claro, provincia de Buenos Aires. Me encuentro que me encontraba con los pibes en la esquina y decía, ahí viene el sobrino del comunista. Osvaldo, decíamos, que nos hicimos amigos.
Entonces, para mí el comunista era una persona con un alto nivel de instrucción, que le gustaba leer. Entonces le pregunto un día, le digo, che, Osvaldo, tu tío tiene muchos libros, ¿no? Tiene la casa llena de libros. ¿Quieres que te lleve? Tal. Y bueno, y fui muy tempranamente allí, por supuesto que me fui con libros. Me acuerdo que me fui con el libro de... un libro que a esa altura me costaba, que era el Manual del Marxismo-Leninismo, de Otto Kusin, y un libro de Tejada Gómez. Sí, sí. Un libro de Tejada Gómez, que a lo largo del tiempo me quedó tan fuerte eso de que ha escrito él cuando dice que importan dos maneras de concebir el mundo. Me quedó muy fuerte. Y que una es echar ciegamente a los demás de la balsa, y la otra es un destino de salvarse con todos, de jugarse la vida hasta el último naufragio y no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Después de tu experiencia en la Juventud Comunista, conoces al ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, también siendo muy joven, y me gustaría que nos contaras un poco cómo era el ERP, cuál era su núcleo fundamental de ideas, su método de trabajo y lucha. Y bueno, ¿cómo fue tu paso por ahí, no? Claro, yo por ahí comentarte que en mi paso por la Juventud Comunista, por el Partido Comunista, eran tiempos de dictadura y eran tiempos de ilegalidad. Era militar en la ilegalidad. Dictadura, digo, a lo que va a ser después diríamos que era una dicta blanda en ese momento. Claro. Pero me voy a encontrar con nombres que me van a pegar mucho. Digo, me voy a encontrar con Agustín Tosco en Córdoba, y me voy a encontrar con Hilda Guerrero de Molina, que la matan en enero del 67, la dictadura de Onganía, y pintábamos su nombre. Y después querer saber bien quién era. Pero sí, después, ya más, hubo un hecho que sumó o nos sumó a mucho a definirnos por la lucha armada. Que ya veníamos mirando eso, escuchando al Che, veníamos escuchándolo al Che, y que fueron los fusilamientos de Trelew. El fusilamiento de Trelew, yo opino que fue un impulso muy fuerte de muchos jóvenes a ingresar a las organizaciones político-militares, como en este caso el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí, sí. Y ahí desarrollas una militancia armada. Una militancia que era, era enfrentar al enemigo en todos los terrenos. Ya, teníamos la construcción gremial, estudiantil, territorial, tenía el epicentro de la construcción del PRT, era la fábrica, sí. Y nosotros, concluíamos en que si no construíamos una herramienta militar es porque nos quedábamos con la que estaba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también se construye un brazo armado. Está bien. Ahí tú sigues siendo un trabajador, estás inserto en el mundo laboral. Sí. ¿Participaste de qué manera en la construcción de las organizaciones obreras? Bueno, yo participo porque me toca hacer el servicio militar, y ya entonces estoy participando, y empezamos con un grupo de propaganda armada, empezamos a trabajar propagandísticamente para abrir un trabajo gremial, político y gremial, en la fábrica Ford, que para ese entonces tenía entre obreros y empleados 10.000 personas,
era parte de esa gran concentración, ahí en Pacheco, sobre Panamericana, estamos hablando de Buenos Aires, Sí. y empezamos, bueno, éramos un equipo de 6 y nos dicen hay que abrir trabajo, entonces nos sentamos a pensar cómo íbamos a llegar, cómo íbamos a llegar a los obreros, porque no te podías parar en la puerta de fábrica a repartir un volante, porque, bueno, ahí terminaba tu trabajo, más o Sí, menos. sí, te daban vacaciones. Teníamos que planificarlo. Y empecé como ahí a trabajarlo. Yo trabajaba en mantenimiento en un frigorífico y también ese apresuramiento por hacer cosas también me llevó a que en un momento me fueran a buscar lo que eran la patota entre patronales y gremio. Ujú. Y bueno, pude zafar el momento, pero me tuve que ir de ahí. Claro, la patota que son grupos Sí, sí. casi paramilitares, Sí, 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 me tocó armados. que un auto me parara Claro, al costado para buscarme, eso es. pero bueno, yo andaba preparado también. Y eso hizo que, bueno, creo Bueno, que me ¿de esa escapaste o en esa...? No, de esa me escaparon ellos también. Ah, Fue cuando ellos escaparon cuando vieron que yo tenía un arma y que la saqué, no les tiré a ellos a pegar, pero tiré, bueno, ahí. se fueron. Pero yo también me tuve que ir del lugar porque sabía que... Claro, y ahí, eh, sí, y ahí estamos hablando de primeros años 70, ¿no? y estamos, no, ya estamos hablando de qué año. 73, 74, Sí, 73 por ahí. claro. Pero nosotros, digo, la lucha armada, tenemos que hablar hoy esto, es complejo como para explicarlo, digo, Sí. porque vivimos un momento en aquellos años donde nadie se ponía a pensar en política sin pensar las armas, por lo menos pensarlas. Pensar. De izquierda a derecha, sobre todo la derecha. Digo, nadie. Esto pasó en toda Latinoamérica y pasaba en el mundo. Que fueron los tiempos en que las colonias en África luchaban contra el colonialismo. Fueron los tiempos en que estaba en Indochina, Vietnam. Todo esto era un contexto. Sí, sí. Y la palabra del Che resonó fuerte y la experiencia cubana, ¿no? De que al poder había que enfrentarlo así. Y acá los movimientos guerrilleros no solo fueron en la Argentina. Tuvimos a los Tupamaros del Uruguay, Sí. El Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Tuvimos Chile, el MIR. el MIR de Chile. Nosotros hablábamos, nos vinculamos con todos ellos. Que se constituyó la Junta Coordinadora de la Zona Sur, que éramos todos organizaciones políticas y militares, con la idea de que al poder había que enfrentarlo con todas las armas y en todos los frentes. Esto era más o menos el máximo responsable, el creador del ERP, del PRT, hay que mencionarlo porque tiene una obra que perdura, Mario Roberto Santucho, y un sinnúmero de compañeros que fueron muy consecuentes y todos ellos cayeron en la lucha. Sí, pasa el tiempo y en un momento determinado caes preso, ¿no? Detenido, desaparecido. ¿Cómo vives ese momento y esa situación que se prolonga por años, ¿no? Claro, a mí me secuestran en el medio de las luchas obreras, de las luchas obreras más importantes que tuvo este país, que fue un momento que se llamó el Rodrigazo, porque Celestino Rodrigo, un ingeniero, era ministro de Economía y originó un golpe inflacionario de un 180%. Año 75. Año 75, junio-julio del 75. Esto va a originar grandes movilizaciones obreras y en el medio de estas grandes movilizaciones obreras, el 3 de julio yo soy secuestrado en un lugar de la provincia de Buenos Aires conocido como el cruce de Florencio Varela. A partir de ahí
ya estaba constituido y territorializado la represión, y yo soy secuestrado y paso a estar desaparecido en lo que se llamó el circuito Camp, o área 111. Lo habían territorializado por área, por zona, era zona 1 Claro. por la zona 1 del cuerpo de ejército, área 111, y conozco y me llevan a varios de esos lugares que eran lo que después vamos a conocer con centros clandestinos de detención, dice, ¿no? Eran centros clandestinos de exterminio. Claro. Realmente que fueron centros clandestinos de exterminio. Y conozco al propio general Cama en persona, que me va a torturar, Sí. Y algunos centros muy emblemáticos del momento, que fue el Pozo de Quilmes, el Vesubio en Puente 12, un lugar también en provincia de Buenos Aires. Y el 3 de julio me secuestran y voy a pasar varios días. O sea, me van a torturar durante 7, 8 días, cada 2 o 3 horas se acaba. Wow. Y bueno, ya destrozado, o sea, me iba a una celda y sentía que las paredes se bajaban, subían. Después un compañero médico me explicó, eso es por la inflamación del cerebro. Me contaba, ¿no? Y sin comer nada, y en invierno tirado arriba de los pisos con orines, atado con el alambre, sin ropa. Bueno, pero un 6 de agosto me legalicé y me llevan a la cárcel. Y ahí encuentras un estadio en el que, yendo a la cárcel, te sientes... Feliz. ¿Cómo te sientes? Feliz, porque estar desaparecido es ningún lugar. Claro. Y estar preso es un lugar en el mundo. Estás legalizado como preso. Claro, legalizado. Habiendo pasado por esa experiencia que muy particular, difícil de definir, que es la tortura. Sí. Y además encontrarte con gente que disfrutaba de torturarte. Lo disfrutaba. Sí, sí. Se ponían en ronda, se reían, gritaban. No es fácil describir eso. Y después un momento duro donde vos... la tortura en su momento es peor que la muerte, porque vos preferís que te maten antes que te torturen. Es más, pedís que te maten. Sí, sí. Ellos, por supuesto, que tranquilo que ya te vamos a matar. Claro. Pero bueno. Eso formaba parte de la tortura. Formaba parte de todo eso. Hay tortura de todo tipo. Y ahí estuviste hasta el final de la dictadura. Después estuve en distintas cárceles. Después, estando en la cárcel ilegal, me van a condenar a muerte. A varios nos van a apartar porque dice que éramos los ideólogos. A mí el enemigo me ascendió. Me puso un grado. Yo era un militante, un combatiente, un pibe muy de barrio, de pueblo, de pueblada. Pero el enemigo me va a considerar que yo era uno de los máximos responsables y me va a poner aparte en un grupo de unos 20 con lo que ellos consideran los máximos responsables. Y la verdad que ese ascenso del enemigo, hoy con la distancia, por supuesto, digo, a mí me fue muy útil porque no desmerezco a nadie, pero creo haber conocido a quienes estuvieron entre los mejores militantes con los mejores valores de la persona humana. Pude convivir con ellos en momentos difíciles, de mucha persecución, golpes, encierro, amenaza, donde cada día parecía que podía ser el último. Mira. Cuando en las madrugadas vos sentías que abrían la reja y los taconear, me parece escucharlo, por los pasillos y los ruidos de los manojos de llave, y vos pensar dónde van a parar y a quién van a sacar. Claro. Y decían traslado, traslado. Traslado significaba muerte. Claro, en España, en la Guerra Civil y después le llamaban el paseillo, ¿no? Porque decían, venga, que vamos a pasear. Y se los llevaban al fusilamiento, ¿no? Claro, acá era traslado. El traslado. El traslado. Bueno, pero por suerte sabemos que estás bien. Sí. Y que en el 83, octubre,
justo en los últimos días previos a las elecciones democráticas del 30 de octubre, te liberan y desde entonces estás acá. Claro, me habían llevado, porque ellos habían creado una selección de presos que decían G1, G2, G3. G1 irrecuperable, Sí. G2 posiblemente recuperable y G3 recuperado. Entonces nos habían traído a caseros y nos entrevistaban, nos sentaban así en el medio con curas, docentes. Y después estaba la postura nuestra, que algunos decían, querían que firmemos que estábamos arrepentidos de ser terroristas. Entonces algunos decían, dale, firma, ya está. Otros decían, no, ya está, no firmamos nada. Con quienes tienen sangre hasta el codo, hasta el hombro. Y entonces, bueno, a mí me llevan un día, me hacen la entrevista, el coronel Sánchez Toranzo. Tuve oportunidad de hablar varias veces con su hijo. ¿Después de todo aquello o durante aquello? Después de eso, está acá en esta CTA, Ajá. su hijo. ¿En serio? Sí, Está, sí. Que lo entiendan, claro, está en el sindicato en el que aprovecho y para... además va, camina y marcha con nosotros. Claro, aprovecho para cuando decir, condenamos a los genocidas. Aprovecho para decir que en este sindicato Néstor ahora está en la Comisión Ejecutiva Nacional. Sí, ¿no? sí, y el hijo de Sánchez Toranzo me entrevistan y yo digo, bueno, no voy a hablar si no tengo un abogado. Eso era como una broma. Claro. Y él se enojó y me dice, ahora lo mandamos a Rawson y de ahí no sale más en su vida. Y me mandaron a Rawson. Al sur del país. Al sur de la Argentina. Casi la Siberia argentina, podemos decir. Así es. Ahora, después estuve en Rawson, cuando Malvinas estuve en Rawson, cuando la guerra de Malvinas estuve en Rawson, y después ya los militares pierden la guerra y se les doblan las rodillas y pegaban muy fuerte y estaban siendo derrumbados por esta lucha que conoce el mundo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que ese pañuelo blanco de nuestras viejas pudieron más que los fusiles que nosotros empuñamos. Y entonces me va a ver un coronel allá, me vuelven a hablar de que iba a ser cuando salía política. Y si vamos a firmar una amnistía, firmamos todo y apenas firmo ustedes se van. No vamos a firmar nada con usted. Pero bueno, tiempito después me llevan ahí hasta el aeropuerto, me suben a un avión, me traen a Devot y 7 días después ya la gente venía a rodear las cárceles a pedir nuestra libertad. Eso era una emoción muy fuerte para nosotros. Qué importante, ¿no? Importante. Algo parecido pasó cuando ganó Cámpora. Claro, en el Devotazo. En el 73. En el 73. Pero claro, ahora pasa esto y bueno, un 18 de octubre, cuando yo ya... Sí. Yo no me hacía ilusiones. Salí. Me viene, me dice, Néstor Rojas, bueno, prepare todo y se va a libertad. Y efectivamente, un anochecer estaba con mucha gente en la calle abrazándome de una manera increíble, hundido en tantos abrazos, recuperé mi libertad. Qué bueno. Y no pude volver a mi casa hasta el otro día porque era venir para... vení. No te dejaban tranquilo. Y recién los compañeros, día, ¿no? Cuando salía el sol, golpeé la puerta y mi vieja estaba durmiendo y ella no sabía que había salido, madre Se mía. entera cuando abre la puerta. Casi, claro, habrá sido una impresión fortísima para ella. Fuertísima, viste, un abrazo que yo no voy a olvidar en mi vida. Mi vieja ya no está y caminó con las madres y luchó y recorrió ese itinerario de muros hostiles de los militares y esa mañana nos abrazamos y dice, viste, al final triunfa la vida. Qué lindo, qué lindo. Bien, hay muchas cosas que están saliendo en esta entrevista que volveremos sobre ellas ya puntualmente con más tiempo para cada una de ellas, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que puedas comentar, están pasando tantas cosas en los últimos meses y semanas y días, ¿no? Argentina es un país que produce tantísimos acontecimientos. Alguien dijo una vez que produce más acontecimientos de los que puede digerir Argentina, ¿no? Y es verdad, a veces tenemos una indigestión de acontecimientos que nos cuesta asimilar, ¿no? Sí. Pero yo te pediría,
que vayamos entrándole un poco al último periodo, desde que, porque hemos tenido vamos a cumplir 41 años, ¿no? Digamos, de periodo democrático, de mayor o menor calidad según los momentos, ¿no? De democracia, pero nunca antes Argentina había tenido tanto tiempo, si bien hemos tenido sustos como los levantamientos de los Carapintadas, sí, sí, en los 80, bueno. Y tuvimos en los 90 la política de la neoliberal, política de Menem, con una privatización salvaje de todo lo que fue el patrimonio industrial y empresas del Estado. Un periodo de peronismo-kirchnerismo, donde se recupera bastante la militancia, se hacen políticas un poco bastante más justas, ¿no? De lo que había sido hasta entonces tanto el alfonsinismo como Menem, pero realmente todo lo que estamos pasando ahora, que es muy salvaje, en muy poco tiempo, tiene su origen en que no se pudo mantener el desarrollo económico, la consecución de más derechos después de los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Tenemos este gobierno de Alberto Fernández, en quién estaría pensando yo, y a partir del fracaso de este gobierno es que se nos produce esta cosa que es el triunfo de Milei, un tipo que hace 4 o 5 años no era nadie, era un tertuliano, decimos en España, un panelista de programas de televisión, de debate más o menos informal o formal, pero que el tipo con una política salvaje, neoliberal, que no, ni siquiera podemos decir neoliberal, pero bueno, por entendernos rápidamente, empieza a aplicar una política de ajuste que me gustaría que nos des tu opinión. Ajustes salvajes, ¿no? Estamos hablando de miles de despidos sistemáticamente, una inflación otra vez que amenaza con ser muy grande. ¿Cómo estás viendo esta nueva situación y sobre todo de cara a los jóvenes, ¿no? Que tanto en Argentina como en España, ayer tuvimos el sábado tuvimos en España el acontecimiento en el que Milei habla en el evento de Vox, donde estaba lo más granado, la flor y nata del fascismo europeo, ¿no? Estaba Le Pen, estaba la Meloni, bueno, todo esto, y este quilombo, como decimos aquí, este jaleo que se armó después de las declaraciones en que Milei acusa de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez. Pero más que pararnos acá, que no deja de ser un detalle importante, pero un detalle, ¿cómo ves? ¿Qué piensas que está pasando en la cabeza de las nuevas generaciones que todavía no entran, no comprenden del todo como vosotros en los 60 y 70 rápidamente entendíais la cuestión de la explotación, la cuestión de la lucha por los derechos de los trabajadores y la emancipación? Hoy en día es una minoría la que cree eso y una mayoría que no lo termina de ver. ¿Cómo ves este panorama, ¿no? Bueno, hay palabras que se han perdido. Emancipación no es una palabra que se utilice hoy. No. Esto se me ha escapado a mí. Hay que buscarla en los diccionarios. Es verdad. Mira, yo creo que hay un proceso. Primero, yo no coincido con quienes dicen hace 40 y tantos años se recuperó la democracia. Yo creo que lo que se recuperó en la Argentina, digo, porque tiene que ver con el análisis. Sí. Lo que se recuperó fue que se logró que se respetara los derechos y garantías, la vida. Pero lo que los militares vinieron a hacer en 1976 con las actas, y digo las actas del proceso de reorganización nacional, porque eran medio el DNU de Milei hoy. El DNU de Milei son las actas del PRN, de aquel PRN, y vinieron a quebrar la columna vertebral productiva de la Argentina y a poner en el centro lo que fue creciendo a lo largo de los años, que es la especulación financiera y un modelo extractivista. O sea, hoy, por eso no importa el salario hoy acá. Claro. No importa el salario porque el salario es parte de un modelo de país, con el círculo virtuoso de la economía, el mercado interno. Pero acá hay un proyecto de grandes negocios, del extractivismo agrario, minero, de los dueños de la energía. Ya está. Y la especulación de los patronales del mundo.
las patronales del mundo, dueño de todos los Elon Musk, que ahí aparecen todo. Entonces hay todo un proceso que se ha ido dando, del cual es fundamental, no solamente que este genocidio generó un destruir de las organizaciones populares, de los sindicatos, ¿no? Va a decir Juan Alemán, que fue un ministro de Economía con Onganía y de Hacienda con Martínez de Oz, Sí. que Martínez de Oz fue el ministro de Economía de Videla, Sí. va a decir años después que ya se había conquistado la democracia, va a decir, nosotros al diario La Nación, está en el diario, va a decir, nosotros derrotamos a la subversión, nosotros desarticulamos a los sindicatos, derrotamos al movimiento obrero. Todo lo que se hizo después fue gracias a nuestra labor. Hace una buena síntesis, porque esto, por eso digo, yo no diría recuperamos la democracia, Sí, sí. porque aquella democracia, por ejemplo, tenía que un trabajador argentino con su salario pagaba la cuota de su terreno y construía su vivienda. Eso dejó de existir. Hoy no pasa. No, no pasa, ya dejó de pasar ahí. Entonces, tenemos que ha pasado esto y se ha ido profundizando, y como en la concentración tenemos la gran concentración del poder mediático, que es una verdadera dictadura del pensamiento, en la Argentina, que es el Grupo Clarín, por ejemplo. Bueno, han hecho una tarea hoy por la cual no necesitan secuestrar a miles de jóvenes y tirarlos vivos al mar. Hoy se secuestra el pensamiento crítico. Ellos han encontrado la manera de un trabajo menos sangriento, que es secuestrar el pensamiento crítico, y a muchos jóvenes que antes mataban en los centros de tortura, hoy mueren en las esquinas como NN, alcoholizados, Claro. o fumando paco. Digo, han ido construyendo esta realidad donde la pobreza y la ignorancia que han ido generando son sus herramientas fundamentales para mantener ese modelo y profundizarlo. Y Milei llega medio a la cola de todo esto como un experimento bien fascista, y mira, si es bien fascista, que ustedes saben de esto, con quién se reúne en España, y viene a hablar en nombre de la libertad, que el fascismo ha hecho mucho de esto. Sí, sí. Hay que leer ese famoso, en el Reichstag, el discurso de Hitler, para ver, digo, cómo el fascismo te habla. De libertad, claro. Te habla en nombre de la libertad. Por supuesto. Ahora, creo que hay alguien que sintetiza, uno busca gente que sintetice todo esto a veces, ¿no? El que escribe el libro, George Orwell, que escribe en 1984, va a tirar 3 consignas con mucho contenido en ese libro fantástico que escribe, 1984. Debe hacer 70 años que lo escribió. Sí, sí. Que fue combatiente ahí en Cataluña. el POU, Sí, Cataluña, en el POU. Cataluña. Sí. George Orwell va a decir en su libro que, bueno, él, digo, anticipa y dice, van a tratar de convencernos de que la libertad es la esclavitud, de que la fuerza es la ignorancia y que la guerra es la paz. Sí, sí. Yo creo que esto sintetiza mucho este momento. Sí. Digo, había que matar a un tirano y mataron cientos de miles de personas en Irak, en otros países. Y viene Milei acá, como van otros experimentos de derecha, que surgen también con un modelo determinado, como puede ser Zelensky, por ejemplo, que era un comediante, y este también es un comediante. Este también. Este también. Decir que no estamos cerca ni de Rusia ni de China, porque estaríamos... Sí, sí. Milei le estaría declarando la guerra. Y surgen estos formatos en la antipolítica, él no tiene que ver con la política, y vendiéndonos una idea de que él era distinto a todo lo que habíamos vivido. Hay mucho para explicar, no se puede hacer en un momento, pero digamos, estas son algunas de las cosas que nosotros
pudiéramos hablar del surgimiento de Milei de las derechas, Sí. que no es propio de este lugar. No es exclusivo. Sí, pero hemos llegado a estos modelos económicos, culturales y políticos, y no fue por vía de los consensos, fue por vía de genocidios, fue por vía de desapariciones, fue por vía de crear en la Argentina más de 500 centros de exterminio, fue por vía de mandar al exilio más de 500.000 de personas, fue por vía de asesinar en las calles y de tener 11.000 presos y 30.000 detenidos desaparecidos. Digo, todo esto ha modelado un país distinto. Hoy estamos en esta realidad con un control hemisférico muy fuerte de la Cuarta Flota, con el FMI y con todas estas cosas. Claro. Serán temas que tendremos que tocar en una próxima entrevista. Creo que ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has dicho. Me gustaría que cerraras tú la entrevista con una idea, mensaje hacia la gente joven. Creo que lo que nosotros más podemos aportar es, en base a la experiencia, ¿no?, a todo lo que hemos vivido, bueno, ¿qué les propones? ¿Qué les pides? ¿Qué les dirías para que no se dejen llevar por toda esta nube, ¿no?, de política que enturbia tanto la conciencia de los sectores jóvenes y también trabajadores, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Cómo, que hagan qué? Que se esfuercen por qué. Mira, ¿Qué yo vale la creo, pena hacer? sí, yo creo que no es un tema tan simple el que me planteas. Ahora, creo que tenemos muchos hombres y muchas mujeres que han luchado y han dado su vida por una sociedad más justa. Acá, en Buenos Aires, en España, en todas partes, que han luchado por una sociedad más justa. Tenemos que remitirnos. La cuestión es que esta batalla es una batalla básicamente de ideas. Y esta dominación es una dominación cultural. Tenemos que volver a construir nuestras doctrinas y nuestras verdades, porque las que nos dicen los medios masivos de la comunicación, tiranía del pensamiento, son para que nosotros pensemos y digamos cosas que les favorezcan a ellos, no a nosotros. Entonces, hay que buscar la construcción de nuestras verdades y hay que despojarse de lo peor, de la peor basura que estos sistemas ponen en nosotros de individualismo, de ferocidad, y hay que recuperar el sentido humanista de respetar profundamente al que tenemos al lado y de pensar a un proyecto distinto, no este proyecto de mundo sin humanidad. Este proyecto de mundo no tiene humanidad. Entonces, tenemos que empezar a recuperar esto para construir un mundo donde hoy todo, con la tecnología y los adelantos, todos pudiéramos alimentarnos, todos pudiéramos tener un plato de comida en nuestras mesas y no revolver basura para comer, todos pudiéramos tener un techo para cobijarnos, porque la tecnología está para eso, porque los recursos están para eso. Pero vemos que, por el contrario, hay 8 o 10 apellidos que tienen más riqueza que más de la mitad de la humanidad. Entonces, ese mundo es inviable, ese mundo no lo podemos aceptar. Y tomarse este derecho, el derecho a ser rebelde, el derecho a luchar y el derecho a no aceptar jamás vivir de rodillas, por más poderosos que sean los que tengamos enfrente. Muy bien. Bueno, gracias, Néstor. Nos seguiremos viendo en próximas Totalmente. entrevistas.